Bueno, como hemos venido trabajando, entonces todo este tema de desarrollo web, ya vimos algo de HTML, ya conocemos algo de CSS y ahora vamos a continuar con todo lo que tiene que ver con JavaScript, ¿sí? La idea de este trabajo pues es combinar estas tres potentes herramientas que nos permitirán incursionar en el mundo del desarrollo web. En JavaScript, entonces vuelve y juega lo que les había explicado. El script de Java lo vamos a poner antes de la etiqueta body, o sea, antes de finalizar ese body. Lo que quiere decir que si hay cosas anteriores se ejecutarán primero antes que se ejecute el script. Muy bien, entonces sigamos con estas tareas. Hablemos de los ciclos en JavaScript, ¿sí? JavaScript maneja, ya sabemos, los ciclos for, los ciclos while y el ciclo do while. Muy bien. Entonces empecemos con esto del ciclo for, después pasamos al ciclo while y después al while. Entonces con el ciclo for, ¿cuándo utilizar un ciclo para? Cuando yo sepa el número de iteraciones que voy a ejecutar, el número de repeticiones. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un arreglo. Ya sabemos que un arreglo es un espacio de memoria donde se almacena información, y esos espacios de memoria, lo importante es que los puedo almacenar en un solo lugar y puedo acceder a ellos por medio de un índice. ¿Qué es un índice? Entonces un índice es como el valor de una posición. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos en nuestra posición 0 los arreglos empiezan siempre en la posición 0, entonces Juan quedaría en la posición 0. El que sigue, ¿cuál es el que sigue? Entonces hay una coma y viene entonces, por ejemplo, el apellido, ¿cierto? Supongamos que el apellido es este, Carrascal, entonces ese estaría en la posición 1. ¿Qué sigue? La edad, entonces supongamos un 12. Después, el teléfono. Listo. Y por último pongamos pongamos la estatura, ¿sí? Entonces, como vemos, en un arreglo estoy almacenando información diferente que se voy para acceder por medio de posiciones: posición 0, posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. ¿Cuál es la diferencia del manejo de arreglos de JavaScript con respecto a lenguajes como Java, por ejemplo? En Java, cuando yo defino un arreglo, solo puedo almacenar o enteros, o strings, o bueno, solo un tipo de dato. En cambio, aquí en JavaScript me permite almacenar cualquier tipo. Vamos a imprimir los elementos de ese vector, vamos a imprimirlos y los mostramos en pantalla. Entonces, recordemos, var me va a indicar que hay una variable, la empiezo en 0 porque sabemos que el vector empieza en 0, y le decimos que i sea menor y le pongo aquí arreglo.len. Este len, ¿qué me está indicando? El tamaño del arreglo. Entonces le estoy diciendo desde 0 hasta el arreglo, o sea que él me va a hacer todo ese recorrido. Y con el i++ le estoy indicando que vaya uno por uno, o sea, empieza en en el 0, en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. O sea que la i va a jugar por cada una de las posiciones que tenga ese arreglo. Muy bien. ¿Cómo los vamos a imprimir? Entonces voy a declarar aquí una variable, vamos a declarar una variable que se llame cosas. En esa variable cosas que voy a iniciar en vacío, cuando la inicio así, estoy asumiendo que en cosas él me va a imprimir unos strings. Entonces miren lo que voy a hacer, le voy a decir que a cosas le lleve lo que tenía más, y aquí es donde viene la parte importante, el arreglo. ¿En qué posición? En la posición i, ¿sí? Y le voy a decir que me deje un espaciecito separado con coma entre elemento y elemento. Entonces en esa variable cosas ya tengo tengo un string con todas las cosas de este arreglo. Ahora, ¿qué le digo? Que document, recuerden que ese document hace referencia a la página, document.write, y le voy a decir que me imprima cosas.
¿Sí? Entonces con esto, ¿qué va a hacer él? Él va a coger desde la posición 0 hasta el tamaño del arreglo. Observen que esto es solo menor, no menor igual. ¿Qué quiere decir? Que va desde la posición 0 hasta la 4. Listo, y que cada vez incremente 1. Me va a llevar a una variable que he llamado cosas y me va a concatenar en esa variable todos los elementos. Y después le estoy indicando que en la página me lo imprime. Guardemos y ejecutemos en Chrome. Listo, entonces miren que ahí se ve Juan Carrascal, 12, en fin, ¿cierto? Entonces el nombre, el apellido, la edad, el teléfono y la estatura. ¿Qué hemos hecho ahí? Simplemente hemos jugado con los elementos que hay en ese arreglo. Entonces esta es la manera en que JavaScript trabaja con ese arreglo. Una cosa interesante, miren que los arreglos, ahora, ¿qué pasa si yo modifico aquí? Por ejemplo, yo pongo un null o pongo un undefined, que es un elemento o un valor indefinido, guardo y ejecuto en Chrome. Y observen que él automáticamente me los define, o sea, no tuve que cambiar nada de código, simplemente modifiqué el arreglo y como yo haga en el ciclo for hago referencia al tamaño del arreglo, entonces es muy fácil de esa manera imprimir. Si yo aquí pusiera otro valor, cualquier valor como este, si pusiera por ejemplo el email, ¿sí? Cuando guardo y ejecuto, él ya sabe que va a hacer desde 0 hasta la última posición. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, aquí le pongo un HR? Que ustedes ya saben que ese es un horizontal rule de HTML. Cuando guardo, observen lo que pasa. Entonces, él me imprime los elementos así, poniéndome una línea entre elemento y elemento. ¿Sí? Entonces en este arreglo tengo la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Entonces él tiene 9 posiciones, empezando en la 0 y terminando en la 8. De esta manera puedo hacer, digamos, más fácil de imprimir lo que haya en ese arreglo. Y una cosa importante, miren que en ese arreglo he almacenado cosas de diferente tipo. ¿Sí? De ahí la importancia de saberlos manejar, y aquí estoy guardando en una variable temporalmente las cosas hasta que termine el ciclo y después los voy a imprimir en la pantalla. Recuerden que también yo podría hacer el console.log. ¿Para qué? Para imprimirlo allá en el browser. Entonces cuando guardo y ejecuto en Chrome, ya me vengo aquí, le digo inspeccionar en el código y me voy para la consola. Y observen que en la consola él también, me hago esto más grandecito, miren que en la consola él también me está imprimiendo cada las cosas. La diferencia, observen, es que en la consola él me muestra los HR. ¿Por qué? Porque la consola, a diferencia del document, esta parte, este HR, me lo toma de una manera distinta. Entonces espero que hayan entendido este código. Miren la importancia de saber trabajar con estos elementos. Es una forma de trabajar aquí. Puedo imprimirlo de esta manera o lo puedo imprimir también con el document, ¿sí? .write. Estoy diciendo voy a imprimir en la página web. Entonces todo lo que imprima acá, en este caso, por ejemplo, voy a decir que me imprima las cosas. Vengo y le doy el punto y coma. Cuando guardo, a ver, ejecutemos a ver cuál es la diferencia. Entonces miremos que aquí se ve, y cuando les digo inspeccionar aquí en la consola, observen cómo se visualiza, miren la diferencia. Recuerden que aquí en la consola yo puedo hacer operaciones matemáticas de cualquier tipo, ¿sí? Si yo ahí voy agregando, miren que él automáticamente me entrega el valor. O por ejemplo le voy a decir más hay una librería que se llama math, le voy a decir que me saque la raíz cuadrada, por ejemplo, de 89. Miren que automáticamente él me hace la suma y utiliza esto. O la operación matemática seno. Entonces, por ejemplo, sin, le paso el valor y miren que automáticamente me entrega el valor. O sea, es la importancia de esa consola. Esa consola nos va a ser muy útil, sobre todo cuando tengamos errores, porque aquí nos van a aparecer cuál es el error, en qué línea está y en qué consiste. Espero hayan entendido. Bueno, muchachos, entonces dejamos por el momento.